Mi nombre es Alejandro. Siempre he creído que uno forja su destino, pero la obsesión puede llevarnos por caminos oscuros, a veces imposibles de desandar. Cuando conocí a Isabel, mi vida cambió por completo. Era la mujer que siempre había soñado, tan perfecta que me asustaba perderla. Y luego estaba mi ambición, el deseo de poder y éxito que me consumía desde que era joven. Ambos sentimientos se fusionaron en una tormenta peligrosa, llevándome a tomar decisiones que jamás creí posibles. Todo comenzó una noche en la que, desesperado por asegurarme de que Isabel se quedara a mi lado y que mi carrera despegara, me encontré con un hombre que parecía tener todas las respuestas. Lo conocí en un bar, un lugar al que había ido para despejar mi mente, pero su presencia me atrapó al instante. Su nombre era Diego, un hombre de aspecto común, pero con una mirada que traspasaba el alma. Me ofreció una solución a todos mis problemas, un pacto. No había magia ni rituales, solo palabras. La promesa era simple: en menos de un año, Isabel y yo estaríamos casados, y mi negocio florecería. Todo lo que tenía que hacer era seguir sus instrucciones al pie de la letra, sin cuestionarlas. No había vuelta atrás. El primer paso fue alejar a los amigos y familiares de Isabel. Me volví posesivo, celoso, y la convencí de que nadie la entendía como yo. Luego, comencé a tomar decisiones arriesgadas en mi trabajo, guiado por las sugerencias de Diego. Cada consejo parecía más una trampa que una solución, pero funcionaban, y mi negocio comenzó a crecer de manera exponencial. Isabel, por su parte, se volvió cada vez más dependiente de mí, más aislada, y aunque me daba cuenta de que la estaba destruyendo, no podía detenerme. La culpa me carcomía, pero el miedo a perderlo todo era más fuerte. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Diego me pidió que tomara una decisión. Me dijo que todo lo que había ganado tenía un precio, y que era hora de pagarlo. El precio no era dinero, ni algo tangible. Me pidió que sacrificara mi humanidad, que dejara de lado cualquier remordimiento o compasión. Me advirtió que si no lo hacía, lo perdería todo, y que Isabel se iría para siempre. No pude negarme. A partir de ese momento, comencé a hacer cosas que nunca imaginé. Me convertí en un monstruo disfrazado de hombre exitoso, y la relación con Isabel se deterioró hasta un punto sin retorno. Pero, extrañamente, nunca me dejó. Estaba atrapada en la misma red que yo había tejido. Cada día que pasaba, me sentía más vacío, más alejado de lo que alguna vez fui. Sabía que estaba perdiendo mi alma, pero no podía detenerme. El miedo, la ambición y el deseo de no perder a Isabel me empujaban hacia un abismo del que no veía salida. Hoy, mientras escribo esto, sé que mi tiempo se acaba. Diego ha vuelto a contactarme, esta vez con una advertencia final. Me dice que el pacto está llegando a su fin y que pronto tendré que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Isabel ya no es la mujer que amé, y yo ya no soy el hombre que alguna vez fui. Solo queda la espera, y el horror de saber que lo peor aún está por venir. Desde la última vez que vi a Diego, las cosas solo han empeorado. El éxito que había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse sin previo aviso. Las personas en las que confiaba me traicionaron, clientes importantes rompieron contratos sin explicación, y la competencia empezó a superarme en cada aspecto. Era como si una sombra se cerniera sobre mí, destruyendo todo lo que alguna vez había considerado seguro. Isabel, por su parte, se volvió una presencia inquietante en mi vida. Ya no era la mujer dulce y amorosa que una vez conocí. Su mirada, antes cálida, se había vuelto fría, vacía. La encontraba observándome en silencio durante horas, como si estuviera esperando algo. Intenté hablar con ella, entender qué le pasaba, pero sus respuestas eran breves, casi mecánicas. Cada vez que me acercaba, sentía que algo terrible estaba por suceder. La paranoia comenzó a consumir mi mente. Empecé a pensar que todos a mi alrededor estaban en mi contra, que Diego había manipulado cada aspecto de mi vida para llevarme a este punto. Cada noche,
Me despertaba empapado en sudor, convencido de que alguien me observaba en la oscuridad. Llegué al punto de instalar cámaras en toda la casa, solo para descubrir que las grabaciones mostraban algo mucho peor. Isabel caminaba por la casa en plena madrugada, murmurando palabras que no podía entender, mirando fijamente a las cámaras como si supiera que la estaba observando. Decidí confrontarla. Una noche, mientras cenábamos en silencio, le pregunté directamente qué estaba pasando. No esperaba la reacción que obtuve. Isabel estalló en una furia que jamás había visto. Golpeó la mesa, rompió platos, y gritó cosas que no tenían sentido. Me acusó de arruinar su vida, de ser la razón de todo su sufrimiento. Sus palabras eran como cuchillos, y aunque quise defenderme, no pude. Algo en su voz, en la manera en que sus ojos me perforaban, me hizo callar. Después de esa noche, todo empeoró. Isabel comenzó a desaparecer por horas, a veces días, sin dar explicaciones. Volvía a casa cansada, desaliñada, y con una expresión de terror que no podía borrar de su rostro. La culpa me consumía, pero cada vez que intentaba acercarme a ella, me encontraba con una barrera inquebrantable. Empecé a sospechar que había algo más, algo que ella no me estaba contando. Un día, después de que Isabel se fuera sin decir una palabra, decidí seguirla. La vi caminar por calles oscuras, lejos de la ciudad, hasta llegar a una casa abandonada. Me escondí en la sombra de un árbol y la observé entrar. Pasaron horas, y justo cuando estaba a punto de darme por vencido, la puerta se abrió. Lo que vi me congeló la sangre. Isabel salió acompañada de Diego. Mi corazón latía con fuerza mientras los observaba hablar en voz baja. No podía escuchar lo que decían, pero las pocas palabras que capté fueron suficientes para que entendiera. Isabel estaba tan atrapada como yo. Diego la había manipulado, la había convertido en algo que no reconocía, y ahora, ambos éramos peones en un juego que no podíamos controlar. Cuando regresé a casa esa noche, supe que todo había cambiado. No había manera de escapar, ni para mí ni para Isabel. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. El silencio era ensordecedor, y la oscuridad parecía más densa, como si nos estuviera tragando lentamente. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, solo me acercaba más al borde de un precipicio del que no veía fondo. Sabía que la caída era inevitable, pero el miedo, ese miedo frío y paralizante, era lo único que me mantenía en movimiento. Y así, la espera continúa, con la certeza de que lo peor está aún por llegar. Los días pasaron, y la sensación de desesperación se arraigó en cada rincón de mi vida. La casa, antes un lugar de tranquilidad, ahora era un campo de batalla emocional. Cada pequeño sonido, cada sombra, me recordaba el caos en el que me encontraba. La paranoia se apoderaba de mí, y mi mente se convertía en un lugar tortuoso, lleno de dudas y temores. Isabel continuaba su comportamiento errático. Cada vez que trataba de hablar con ella, me respondía con evasivas y miradas esquivas. Me pregunté si había algo que no sabía, algo que ella estaba ocultando. La desconfianza y el miedo se mezclaron en una espiral descendente que amenazaba con consumirnos a ambos. La situación en mi negocio era aún peor. Los problemas se multiplicaban, los proveedores se negaban a entregarme productos, los empleados comenzaron a renunciar sin previo aviso, y los pocos clientes que quedaban parecían descontentos. Las deudas se acumulaban y la presión se volvía asfixiante. Cada intento de recuperar el control solo parecía empeorar las cosas. Sentía que estaba perdiendo todo lo que había construido, y el peso de la responsabilidad me aplastaba. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela, y una voz distorsionada al otro lado de la línea comenzó a hablar. La voz no era clara, pero las palabras eran inconfundibles. Todo lo que tienes está a punto de acabarse. Estás en deuda con algo que no entiendes. La llamada se cortó antes de que pudiera responder.
Mi corazón latía con fuerza, y la idea de que alguien estuviera manipulando cada aspecto de mi vida se hizo más real que nunca. Decidí investigar. Rastreé el número de la llamada y descubrí que no tenía una fuente concreta. Parecía un número falso, creado para asustar. Sin embargo, el miedo se mantenía. La amenaza no se disipaba, y cada vez que entraba en la oficina, sentía una presencia invisible observándome. Las luces parpadeaban sin razón, y el silencio era abrumador. El estrés y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me levanté de la cama y bajé a ver qué era. La casa estaba en silencio, y al abrir la puerta, no encontré a nadie. Solo una nota caída en el suelo. La leí con manos temblorosas. Lo que buscas está más cerca de lo que piensas. Mira debajo de la cama. Mi mente estaba enloqueciendo. ¿Qué quería decir con eso? Me agaché y miré debajo de la cama. No encontré nada, solo polvo y telarañas. Sin embargo, cuando volví a mirar la nota, noté que había una pequeña mancha de sangre en la esquina. El terror me invadió. ¿Qué clase de juego estaba jugando Diego? ¿Y qué papel jugaba Isabel en todo esto? La situación se volvió aún más angustiante cuando encontré más notas en lugares inesperados, en el armario, en la nevera e incluso en el espejo del baño. Cada una contenía mensajes crípticos y amenazas vagas. Sentía que estaba en medio de una pesadilla, sin poder despertar. Decidí confrontar a Isabel una vez más. La encontré en el salón, sentada en el sofá con una expresión perdida. Le mostré las notas y le pregunté si sabía algo. Su reacción fue inesperada, lloró y se abrazó a mí, pidiéndome que la dejara en paz, que no entendía lo que estaba pasando. Me pidió perdón por todo lo que había hecho, pero su miedo y desesperación solo alimentaban mi angustia. A medida que pasaban los días, mi vida se desmoronaba más rápidamente. La presión de mantener el negocio y la relación se volvía insoportable. Sentía que me hundía en un pozo del que no había salida. Cada decisión parecía equivocada, y el miedo se apoderaba de cada momento. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar, y el miedo a lo desconocido se hacía más intenso. Isabel estaba tan perdida como yo, y el vacío entre nosotros se expandía. El terror se había convertido en una parte integral de mi existencia, y la desesperación era la única constante en mi vida. A medida que la situación empeoraba, sabía que no había vuelta atrás. La vida que había construido, el amor que había deseado, todo estaba al borde de colapsar. La desesperación alcanzó un nuevo nivel cuando Isabel desapareció por completo. La última vez que la vi, había una expresión de resignación en su rostro, como si hubiera decidido entregarse a algo que no entendía. La noche en que se fue, la casa quedó en un silencio aterrador. No podía soportar el vacío y el silencio, me sentía como si estuviera atrapado en una trampa de la que no podía escapar. Durante semanas, la búsqueda de Isabel se convirtió en mi obsesión. Hablé con sus amigos, su familia, y revisé cada lugar que conocía. La policía no pudo ayudarme mucho, no había pruebas de que hubiera desaparecido bajo circunstancias sospechosas. Simplemente se fue, y el hecho de no saber dónde estaba o por qué se había ido me atormentaba. Cada rincón de la ciudad se convirtió en un laberinto de desesperación y miedo. Durante este tiempo, la presión en mi negocio aumentó. Las deudas estaban en su punto máximo, y las amenazas de los acreedores se volvían más insistentes. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio constante de que no podía escapar de las consecuencias de mis decisiones. La sensación de estar al borde de un colapso financiero se intensificaba, y el estrés comenzó a afectar mi salud mental. Una noche, mientras revisaba documentos en la oficina, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una grabación en video. Al principio, pensé que era una broma cruel,
pero cuando la puse a reproducir, vi a Isabel. Ella estaba en una habitación desconocida, atada a una silla, con una expresión de terror en su rostro. La grabación era intermitente, y aunque no podía ver claramente el entorno, el mensaje era claro: estaba en peligro, y yo era el único que podía ayudarla. Desesperado, traté de localizar el lugar de la grabación. Pasé noches enteras conduciendo por calles desconocidas, revisando cada rincón que parecía coincidir con lo que había visto en el video. Mi mente estaba al borde del colapso. La búsqueda se volvió una rutina obsesiva, y cada vez que llegaba a un lugar que parecía prometedor, no encontraba nada. Los problemas en el negocio continuaron empeorando. Los empleados comenzaron a desertar en masa, y la reputación de la empresa se deterioró rápidamente. La sensación de ser observado nunca se desvaneció. Cada vez que entraba a la oficina, sentía una presencia invisible que parecía estar esperando a que todo se viniera abajo. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente, escrita a mano. Al abrirla, leí un mensaje perturbador: ¿sabes dónde está Isabel? La has visto en el video. Solo tienes que admitirlo. Todo lo que haces es en vano. El destino de todos está sellado. La carta no tenía más información, solo una amenaza que amplificaba mi desesperación. Mi mente estaba al borde de la locura. El miedo y el estrés estaban comenzando a nublar mi juicio. Cada decisión que tomaba parecía llevarme más cerca del abismo. La realidad se desmoronaba a mi alrededor, y el peso de mi culpa y mi incapacidad para salvar a Isabel me estaba hundiendo aún más. Una noche, mientras me encontraba solo en la casa, escuché un sonido proveniente del sótano. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero el sonido se repetía. Con un nudo en el estómago, bajé las escaleras. La luz parpadeante de una lámpara proporcionaba una iluminación tenue, y el silencio era inquietante. Cuando llegué al fondo, encontré una nueva nota, clavada en la pared: la verdad está más cerca de lo que imaginas. No escaparás de tus propias mentiras. La nota no ofrecía ninguna solución, solo más preguntas y más desesperación. Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo interminable de miedo y culpa. Cada intento de encontrar respuestas solo parecía llevarme más lejos, y el miedo de enfrentar la verdad me consumía. La vida se había convertido en un juego macabro, y yo estaba atrapado en el centro, sin poder escapar. El miedo y la desesperación eran constantes, y cada día que pasaba me acercaba más a un límite que no podía prever. La desaparición de Isabel se había convertido en un agujero negro que absorbía toda mi energía y enfoque. Cada vez que intentaba continuar con mi vida, el peso de su ausencia se hacía más insoportable. La vida en la casa era un reflejo de mi estado mental, desordenada, silenciosa y constantemente inquietante. El vacío se había convertido en mi compañía más constante, y el miedo a enfrentar la verdad era paralizante. Las noches se volvían cada vez más intensas. El miedo a la oscuridad se había transformado en una ansiedad persistente. Cada sonido en la casa, desde el crujido de las vigas hasta el zumbido del refrigerador, se sentía amenazante. La sensación de que algo estaba acechando en la oscuridad nunca desaparecía. Dormir se había convertido en una tarea imposible. Pasaba horas despierto, girando en la cama, intentando encontrar alguna forma de tranquilidad. La presión en el negocio no daba tregua. Los acreedores comenzaron a presentar demandas legales, y el riesgo de quiebra era inminente. Cada día parecía traer nuevos problemas: inspectores de salud, demandas por incumplimiento de contrato, y proveedores que se negaban a suministrar bienes. La amenaza de perder todo lo que había construido se volvía más real, y mi desesperación se reflejaba en el caos de mi vida. Decidí que debía investigar por mi cuenta. Volví a examinar el video de Isabel, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Pasaba horas revisando la grabación, pausándola y retrocediéndola en busca de detalles. Cada vez que lo hacía, el sentimiento de impotencia y desesperación se intensificaba. El entorno en el que Isabel estaba atrapada parecía familiar:
pero no podía identificarlo. La carta que recibí anteriormente había dejado un rastro de inquietud. Decidí rastrear la dirección de la que supuestamente provenía, pero solo encontré una oficina vacía. La sensación de estar siendo manipulado y controlado por fuerzas invisibles era abrumadora. No sabía si estaba persiguiendo sombras o si realmente había algo más siniestro detrás de todo esto. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de un antiguo colega, Andrés. Me informó que había escuchado rumores sobre la mala gestión y problemas en la empresa y que alguien estaba difundiendo información perjudicial sobre mí. Me ofreció su ayuda para enfrentar la crisis, pero su tono era enigmático, y la forma en que hablaba parecía tener un doble sentido. Me pregunté si podía confiar en él o si estaba simplemente intentando sacar provecho de mi situación. A medida que los problemas financieros se intensificaban, comencé a recibir amenazas anónimas. Las llamadas eran siempre de números desconocidos, y los mensajes eran cada vez más directos y agresivos. Las palabras eran como cuchillos, apuntando directamente a mis debilidades y miedos. Cada vez que recibía una de estas amenazas, me sentía más vulnerable y desesperado. Las amenazas no solo hablaban de mis problemas financieros, sino también de mi vida personal, insinuando que sabía más sobre Isabel de lo que quería admitir. Un día, mientras revisaba la correspondencia, encontré una carta que contenía una foto de Isabel. La imagen era inquietante, ella estaba en un lugar oscuro, con una expresión de pánico. En el reverso de la foto había escrito, «La verdad es un espejo roto, ¿qué estás dispuesto a perder para encontrarla?». La carta no contenía ninguna información adicional, solo una advertencia cruel y un recordatorio de que estaba perdiendo el control. La búsqueda de Isabel y el manejo de la crisis empresarial estaban agotando mis fuerzas. La falta de sueño, el estrés constante y la sensación de estar en el borde de un colapso total afectaban mi capacidad para tomar decisiones. Cada vez que intentaba abordar un problema, encontraba otro aún más complejo. La desesperación y el miedo se habían convertido en mi realidad diaria, y no veía ninguna salida a la espiral descendente en la que me encontraba. El sentimiento de que estaba atrapado en un laberinto sin salida se volvía cada vez más real. Cada pista que seguía parecía llevarme a un callejón sin salida, y la sensación de estar atrapado en una red de engaños y manipulaciones era abrumadora. La vida había dejado de tener sentido, y el miedo a enfrentar lo que estaba oculto detrás de todo esto se hacía cada vez más intenso. El caos en mi vida se intensificó hasta que un día, la presión y la desesperación llegaron a un punto crítico. La casa estaba en completo desorden, y el ambiente se había vuelto opresivo. El teléfono sonaba constantemente con llamadas de acreedores, y el estrés financiero se hacía cada vez más insoportable. A medida que mi situación empeoraba, sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Decidí que debía enfrentar la realidad de una vez por todas. Mi mente estaba al borde del colapso, y la búsqueda de Isabel me había llevado a un punto en el que no podía distinguir entre la realidad y la paranoia. La sensación de estar siendo observado y manipulado era abrumadora, y el miedo a enfrentar la verdad se había convertido en una constante. Una noche, después de recibir otra amenaza anónima, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una nota que decía, «La verdad está en el lugar donde todo comenzó. La respuesta a tus problemas está frente a ti». La nota estaba firmada con una simple inicial, D. El mensaje me llevó de vuelta a mi oficina, el lugar donde todo había comenzado. Decidí revisar una vez más todos los documentos y archivos, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Mientras revisaba los papeles, encontré un archivo antiguo que había sido desechado. Al abrirlo, descubrí un conjunto de registros financieros y correos electrónicos que habían sido cuidadosamente ocultos. Los registros revelaron una serie de transacciones y acuerdos sospechosos. Los correos electrónicos contenían conversaciones entre Isabel y un desconocido, discutiendo detalles sobre la manipulación financiera y la creación de una red de engaños. La sorpresa más impactante fue descubrir que Andrés, mi antiguo colega, estaba involucrado en todo esto.
Había estado manipulando la situación desde el principio, y su objetivo era desestabilizar mi vida para beneficiarse de mis problemas. La verdad me golpeó con fuerza. Isabel no solo había estado al tanto de la manipulación, sino que también había sido parte de ella. Los documentos revelaron que Isabel había estado trabajando con Andrés para crear una fachada de desesperación que me llevara al borde del colapso. El objetivo era tomar el control de mi negocio y desplazarme. Mi corazón latía con fuerza mientras comprendía el alcance de la traición. La sensación de ser víctima de una conspiración despiadada me llenó de ira y desolación. Sentía que había sido engañado en todos los niveles, y el peso de la verdad me aplastaba. La desesperación de no haber visto las señales antes y el dolor de la traición eran insoportables. Decidí enfrentar a Andrés. Lo encontré en su oficina, esperando una confrontación. Cuando le mostré los documentos y las pruebas de su traición, su expresión se volvió fría. No mostró remordimiento, solo una calma calculadora. Me dijo que todo era parte de un juego más grande, uno en el que los perdedores no tenían lugar. Su actitud indiferente y su falta de arrepentimiento me llenaron de rabia. Al salir de su oficina, me sentí exhausto y derrotado. El peso de la verdad y la traición había dejado cicatrices profundas. Mi vida había sido desmantelada pieza por pieza, y todo lo que había construido se había derrumbado. La sensación de vacío y desesperanza era abrumadora. Volví a casa, y mientras miraba los restos de lo que solía ser mi vida, entendí que no había vuelta atrás. Los problemas financieros eran insuperables, y la traición de Isabel y Andrés había dejado una marca indeleble en mi vida. La desesperación que sentía era tangible, y el miedo de enfrentar las consecuencias de todo lo que había pasado me llenaba de angustia. La verdad sobre lo que había sucedido me había despojado de cualquier ilusión de control. El juego en el que había estado involucrado había terminado, y lo único que quedaba era un vacío devastador. El futuro se veía incierto, y la sensación de haber perdido todo lo que alguna vez valoré era una carga que no podía dejar atrás. Mi vida, marcada por la traición y la desesperación, había llegado a un final devastador. La realidad que había enfrentado había sido más cruel de lo que podría haber imaginado, y el miedo a enfrentar las secuelas de todo lo que había pasado era una carga que tendría que llevar conmigo por el resto de mis días.